y se viene la Mesa de Seguridad Nacional. Ya están listos el querido Pepe Rebeles, más de 50 años en el periodismo, flamante Premio Nacional de Periodismo, autor de Necropolítica y Narcogobierno, y a quien saludo con mucho respeto y con mucho gusto. Querido Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Vicente, a tus órdenes, y aquí estamos listos desde hace buen rato para comenzar esta mesa de seguridad. Con Muchas mucho gracias gusto. por tu paciencia, mi querido Pepe Rebeles. Ya llegó también el maestro Paco Cruz, le suma 47 años en el periodismo y gran amigo también de Sin Censura, autor de libros como Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Mi querido Paco, listos para los temas, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días de nueva cuenta. Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Listos ya? Buen Listos día. ya. Ya llegó también el abogado César Gutiérrez Priego, Un abogado saludo para especialista César. en derecho penal, derecho militar y seguridad nacional. ¿Cómo está, César? Muy bien, buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Saludos a Pepe, a Paco, a Vicente. A ver, le entramos por el caso de Lishman, el abogado de Ovidio, que también va a ser el abogado de los otros hijos del Chapo Guzmán, que fue precisamente abogado del Chapo Guzmán en el juicio en su contra. Dice la presidenta hace rato que ya se entabló, ya está entablada la demanda contra el abogado de Ovidio Guzmán López, y bueno, las declaraciones incendiarias del abogado de Ovidio Guzmán contra la presidenta. Mi querido Pepe, ¿cómo ves esto? ¿Hacia dónde? Bueno, qué bien que ya entablaron la demanda, porque era lo que habían anunciado en días pasados, y me parece que están en lo justo, porque no se puede dejar que alguien como Jeffrey Lishman, que es el abogado, como tú dices, de todos los Guzmán, se ponga a decir cosas que no le constan, que ya llegaron a un extremo bastante ofensivo. Por ejemplo, decir que la presidenta Claudia Sheinbaum actúa más como la jefa de relaciones públicas del cártel de Sinaloa. ¿Por qué? Porque dice que no hicieron nada contra el Mayo Zambada durante 40 años, y ahora están muy molestos con todo lo que está pasando con Ovidio, ¿no? Dice que la presidenta debiera ser la líder honesta que requiere el pueblo mexicano. Bueno, se demandó con muchas palabras ofensivas y muchas acusaciones, como recordar lo que ocurrió con el general Salvador Cienfuegos cuando fue devuelto a México a petición de México, y que acá inmediatamente fue liberado. Pero en la opinión de Lishman, era un caso bien probado, bien fundamentado, lleno de elementos para poderlo condenar, cosa que no decía en su momento, porque esto ocurrió en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, sino que consideró exactamente que la DEA había hecho todo un caso a base de testigos falsos, a base de informaciones no confirmadas, a base de ni siquiera checar la fortuna o el dinero y propiedades que tuviera el general Salvador Cienfuegos, y que por esa razón, pues Estados Unidos lo devolvió a México, porque el caso no estaba bien fundamentado, porque no era terminante, ¿no? Lo que decían los agentes de la DEA, que lo espiaron durante 6, 7 años. Entonces, cuando llega a México, pues obviamente el fiscal Gers Manero lo investiga, tiene el expediente en la mano, distribuye ese expediente, cosa que molestó a Estados Unidos,
porque se hizo pública. Léanlo ustedes mismos y juzguen si es verdad lo que están diciendo de este general. Y entonces lo liberó, lo dejó en absoluta libertad, sin ningún cargo, estando en México. Muchos lo vieron como algo que favoreció sin razón al general Cienfuegos, pero otros vieron que simplemente lo que se descubrió es que en efecto la DEA estaba inventando un caso, porque le convenía hacerlo. La acusación era tan elemental como que era apoyado por el H2, que es un líder menor del narco mexicano, de un grupo que operaba por los rumbos de Nayarit, sobre todo un poco Durango, pero que no tenía una presencia tan importante. De las grabaciones que se emitieron en la época o que se dejaron correr, era que este general que recibía el dinero del H2 era un chaparrito, un poco gordito, etcétera, etcétera. Cosa muy diferente a lo que es Salvador Cienfuegos, que es un hombre muy alto, muy esbelto, ¿no? Ni siquiera en lo físico se parecía. Entonces se ve que se fueron con la finta de informes falsos y por eso lo involucraron y por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento se vio en la necesidad de decir que la DEA inventaba casos con tal de capturar a alguien relevante para ellos, como era un general ex secretario de la Defensa. Entonces, el caso se vino abajo, Estados Unidos aceptó que se trasladara Cienfuegos otra vez a México, había sido capturado allá, y le ordenó a la jueza, o más bien le pidió por parte del Ejecutivo que lo dejara ya sin juicio para que fuera enjuiciado en México. Llega acá y en unas pocas semanas se demuestra que no hay nada por qué mantenerlo en prisión y se libera. Entonces, todo esto lo resumió el abogado de Ovidio y de todos los Guzmán, Jeffrey Lichman, como un hecho, según él, que tenía todas las bases y estaba perfectamente fundamentado. Entonces es una opinión totalmente contraria a la que emitió en su momento el gobierno mexicano, ¿no? Entonces, a él le molestó mucho que la presidenta Sheinbaum haya criticado que Estados Unidos primero declara a los narcotraficantes como terroristas y después negocia con ellos, lo cual es una incongruencia evidente, ¿no? No hay que ir más lejos para ver que esa actitud, esos hechos de Estados Unidos en el caso de Ovidio, y seguramente serán también en el caso de Joaquín Guzmán López, su hermano, pues van a ser totalmente contradictorios con lo que ellos mismos sostienen de que se trata de terroristas, ¿no? Entonces, creo que cuando Ovidio empieza a hablar, porque todavía no se sabe que haya dicho alguna información, pues va a ser bastante difícil saber exactamente qué fue lo que dijo, porque no lo va a estar revelando Estados Unidos día por día, sino que lo va a guardar y lo va a estar reservando para usarlo en el momento más apropiado en contra de México, porque esa es la intención, que ayude a estar en contra de México cuando empiece a estarlo, cuando empiece a declarar, porque esta declaración de culpabilidad que lo obliga a ser un testigo protegido a Ovidio, esta multa que le hacen de $80 millones,
también es parte de los acuerdos, y cuando empiece a hablar, pues los familiares, sus familiares y de Ovidio y de Joaquín Guzmán López ya están en Estados Unidos desde principios de mayo, precisamente para protegerlos de una eventual venganza o una eventual agresión por parte de aquellos que se sientan afectados. Entonces, las cosas van avanzando para Ovidio, pero me parece a mí que todo lo que hizo el abogado Jeffrey Lichtman no ayuda a Ovidio. No es algo que le empuje a que su caso sea más fácil y más rápido de definir, ¿no? Vamos a esperar que a Ovidio le impongan una pena, una sentencia muy menor a una cadena perpetua. Estamos hablando de entre 5 y 7 años, lo que no es nada en comparación con la cadena perpetua. Y ya México pues le contestó a Jeffrey Lichtman pues que se trata de una declaración grotesca, imperdonable, ¿no? Que quebranta todos los límites éticos y jurídicos de la profesión de abogado. Y que si Lichtman está actuando así y con esta defensa ultranza del propio, su defenso, su cliente Ovidio, pues está relacionado con que a estos delincuentes los trata con un sentido mercantil y recibe muchos beneficios económicos de ese trato mercantil que tiene para apoyarlos, ¿no? A no ser que esté cumpliendo con una orden, muchos sospechan, desde Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, que le diga, tú ataca a la presidenta mexicana porque eso nos va a ayudar en el proceso. No lo sabemos, pero de todas maneras actúa como si se lo hubieran ordenado porque se lanzó con todo. Se lanzó a decir que 4 décadas de impunidad del Mayo Zambada, pues son culpa de México y que ahora lo que diga la presidenta Claudia Sheinbaum se tomará como la vocera, como la publirelacionista del cártel de Sinaloa y especialmente del Mayo Zambada. Bastante extrema su declaración y ya recibió contestación, ya recibió la denuncia formal por parte del gobierno mexicano. Así es. Y bueno, voy poniendo temas sobre la mesa. Ustedes van decidiendo. Estoy leyendo este reporte de 57 magistrados del Tribunal de los Millonarios que retienen cargos por medio de amparos. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha ocultado información al no emitir la Junta de Gobierno y Administración los acuerdos que den a conocer esto. La misma información indica que por cada magistrado amparado, esta junta debería generar un acuerdo para publicarse en el Diario Oficial de la Federación, algo que no ha sucedido. Un grupo de 57 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una instancia dominada por el PRI y el PAN, que no fue tocada por la reforma judicial, se mantienen en su cargo desde hace años gracias a amparos que les han permitido extender el tiempo de su encargo, aun cuando este ya finalizó. Han confirmado fuentes para este reportaje que se presenten, sin embargo, y resulta que todos se aferran a la gran vida, a estos privilegios. Eso por un lado. Y por otro, estoy viendo que no le tocará ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a la nueva Corte, no, ya no con Norma Piña, sino con Hugo Aguilar, definir el futuro de Ricardo Salinas Pliego. El adeudo millonario de Ricardo Salinas Pliego y Grupo Electra deberá ser resuelto cuando las nuevas y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entren en funciones, ya que en la última sesión que se llevará a cabo
la actual integración presidida por la ministra Norma Piña no se abordará dicho expediente. La segunda sala de la Corte hizo público ayer su listado de temas a abordar durante la sesión a celebrarse el próximo 6 de agosto, la última antes de que ocurra el relevo en la Suprema. Al revisar el documento es posible notar que la revisión del amparo relacionado con el caso Electra no forma parte de dicha sesión. Hay que recordar que Electra debe por lo menos 35,000 millones de pesos. Traiciona Norma Piña a su amigo Ricardo Salinas Pliego. Bueno, de los temas que van quedando, mi querido Paco, escucho tus comentarios. Vicente, Pepe, César, no, déjame aclarar algunas cosas del caso Lickman. Yo tengo la impresión, por los casos que conozco, que no están leyendo bien lo que está haciendo el abogado de Ovidio Guzmán López. Jeffrey Lickman, deben recordar, es un abogado que tiene experiencia, no es César de Castro que lo intentó. Lo que está haciendo Jeffrey Lickman cuando acusa a la presidenta de Claudia Sheinbaum Pardo es a tratar de reconstruir la imagen pública, en este caso del Chapito, y si es posible para los otros Chapitos. Jeffrey Lickman fue responsable de reconstruir la imagen, ¿te acuerdas? Y seguramente los tres se acuerdan de ese caso de Lyle y Eric Menéndez, condenados por el parricidio de sus padres, de José Menéndez, que era un autor ejecutivo de la música, y Kitty Menéndez. Él fue el responsable y él ha logrado hasta hoy hacer que la sociedad estadounidense más o menos reconfigure lo que pensaba de los hermanos Menéndez. Bueno, después, en el caso de John Gotti, sí, uno de los jefes de la familia Gambino, que en los 90 controló el crimen organizado en Nueva York, hizo lo mismo, acusar a las autoridades, acusar al gobierno, para reconstruir la imagen de algo. Yo recuerdo que logró que le perdonaran, por ejemplo, una multa como de 20, 30 millones de dólares a John A. Gotti o John A. Gotti. Entonces, él lo mismo está haciendo, lo mismo hizo con otros casos, por ejemplo, con Jacob Organ, que era el mayor traficante de éxtasis en Estados Unidos. Para mí, mire, yo insisto, lo dije el viernes, lo dije el sábado, lo dije ayer y lo digo hoy, una demanda, aún en México, contra este hombre, primero va a ser inútil. No importa lo que hagan, porque yo pregunto, ¿quién va a ser el guapo que lo va a ir a detener? Dicen, pero lo va a hacer por los canales de diplomáticos. Bueno, ellos saben que tiene inmunidad cuando participa en un caso, no él, cualquier abogado como César de Castro, cuando participan en un caso como este. Así que la cuestión es que con esa demanda le van a dar más vuelo y él va a seguir en ese proyecto de reconstruir la imagen de Ovidio y seguramente después de Joaquín Guzmán López, reconstruirla culpando al gobierno mexicano, ¿sí? No de ahora, sino de varias décadas, de tal forma que tenga algún impacto en la sociedad estadounidense. No en nosotros, a él no le interesamos nosotros, es lo que menos le interesamos. Yo voy a insistir lo que decíamos con el caso de Genaro García Luna, no es un caso para México, es un caso para Estados Unidos. García Luna va a ser juzgado allá. Y lo que va a hacer César de Castro y los abogados es construir o deconstruir un caso para los Estados Unidos. Bueno, es el mismo caso ahora que el de los hermanos Menéndez. Reconstruir un caso destruyendo la imagen del gobierno mexicano. No, México, nosotros ya sabemos quién es este tipo. Es un golpeador, es un tipo que entiende cómo funciona el sistema de su país. Así que Jeffrey Lickman entiende bien todo el entramado. ¿Que puede recibir instrucciones de Estados Unidos? Seguramente que sí, no lo dudaría,
pero es un abogado que le gusta construir casos, que le gusta construir narrativas, que entiende cómo funciona y opera el sistema de Estados Unidos, que entiende cómo opera México, así que lo que está haciendo, lo que inició como el viernes como una simple declaración, así como sacada fuera de contexto, no, pues es el gobierno mexicano, ellos están vinculados al narcotráfico, la presidenta es parece jefa de relaciones públicas del cártel de Sinaloa, de la facción del Mayo. Él está construyendo una narrativa, está construyendo algo, tiene un proyecto mediático, mediático, eso está haciendo Jeffrey Lichtman, ya ha formalizado el acuerdo, que tiene razón Pepe, lo vamos a conocer como 50,000 años después. Lichtman no solo lo dijo en público, en sus redes sociales hay que ir a las fotografías en las que hace las declaraciones en los medios de Chicago, es decir, es un tipo mediático, es un tipo que no solo está criticando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por haber cuestionado el trato a Ovidio o por el general Salvador Cienfuegos Cepeda, tiene un plan más grande, más grande. Si nosotros estamos pensando que esto es por incomodar a la presidenta o a los mexicanos, no, hombre, no. Jeffrey Lichtman lo que está haciendo es que es un tipo mediático, seguido, hay que verlo en Estados Unidos, seguido salen entrevistas en cualquier canal de televisión, en los periódicos, y lo que hace él es construir narrativas, va a ayudar a sus clientes. Bueno, los Menéndez fueron condenados a cadena perpetua, el Chapo Guzmán fue condenado a cadena perpetua, pero lo que hace es eso, es tratar de construir un caso para Estados Unidos. Así que, ¿lo van a demandar? Pues sí, lo van a demandar, no va a pasar nada, pero él va a estar en primera plana y va a estar construyendo la imagen de los chapitos, o en este caso de Ovidio. Ese es su papel, construir una imagen mediática, culpar al gobierno mexicano para que eventualmente cuando llegue al juez, dígame, de este tipo, porque todavía falta una audiencia de sentencia, estos meses van a tener para demostrar, los fiscales van a tener que confirmar que todo lo que les dijo Ovidio es cierto. Y ese es el papel de Jeffrey Lichtman, que en estos 6 meses, los fiscales de Estados Unidos vean y condenen a la presidencia de México, a la presidenta, al presidente López Obrador, a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, a Vicente Fox, hacer que Ovidio, como sus hermanos, como el Chapo, como el papá, el Chapo Guzmán, son víctimas de las circunstancias. Entonces para mí, lo que está haciendo Jeffrey Lichtman es eso, armando una narrativa no para nosotros, para los fiscales de Estados Unidos, para el juez de Estados Unidos, para la jueza, es una jueza, para la jueza que lleva el caso. Así que es un tipo, es un lobo de mar. César de Castro quedaba pequeñito frente a él, así que hay que entenderlo desde ese sentido. Por eso yo digo, se están precipitando, no están leyendo lo que está haciendo Jeffrey Lichtman, ni lo que quiere, no saben cuáles son sus pretensiones, y en ese contexto he dicho que el problema de todo eso es que la presidencia de México no tiene un proyecto de comunicaciones, de comunicaciones periodísticas, no lo tiene. Su proyecto es la mañanera, y ya, y luego algunos medios públicos, claro, Canal 11, el 22, y ya, no hay otro proyecto. Entonces la sociedad se va a quedar ¿con qué? Con lo que vayan a reportear los viejos periódicos, los viejos medios de comunicación. Ese es el peligro, pero es una estrategia de pronto muy inteligente y muy arriesgada ciertamente, pero muy inteligente de Jeffrey Lichtman. Los fiscales federales que seguramente ya en este momento empezaron a revisar todas las delaciones de Ovidio Guzmán López, están revisando, y lo que van a ver es eso. Lo que va a sobresalir, que es lo mismo que va a ver el juez en los próximos 6 meses, una estrategia mediática para culpar al gobierno de México, más allá de que no sea culpable, más allá de que invente, es una estrategia mediática que este hombre ha seguido en muchos de sus casos, Vicente, César y Pepe.
Así es. Y bueno, César, de hecho, le dedica también su columna a este tema. Ni lo dicho por el abogado de Ovidio Guzmán López, Jeffrey Lichtman, ni el caso del exsecretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, son cosas menores. Mi querido César, también escuchamos tus comentarios. Fíjate, Vicente, todo lo que han dicho, tanto Gela como Paco, como Pepe, no solo es interesantísimo, sino que además va de la mano, ¿no? Y opino exactamente lo mismo, nada más que aquí hay una diferencia, ¿no? Jeffrey Lichtman, si bien es cierto, no pudo absolver a los Meléndez, si bien es cierto, no pudo absolver al Chapo, que se vayan a las declaraciones que él daba cuando era el abogado del Chapo y lo que opinaba de la DEA en aquel momento. Hay que recordar que incluso el juicio del Chapo es el que da entrada a las acusaciones contra García Luna y cómo él hace los señalamientos tratando de acusar de que el Chapo era casi víctima de las autoridades corruptas mexicanas. ¿Dónde viene aquí lo interesante y cómo se va a poner esto? ¿Por qué lo digo así? Él no está buscando absolver a su cliente. Él lo que está buscando es justificar el acuerdo que hizo la Fiscalía de los Estados Unidos con un cliente que ya es confesamente un narcotraficante y de acuerdo a las autoridades norteamericanas es un terrorista internacional confeso. Cuando la presidenta de México correctamente pues hace el cuestionamiento de por qué ese doble discurso, ¿no? Todos los criminales mexicanos que pertenezcan a estos grupos son terroristas internacionales, pero yo voy a negociar con un terrorista internacional y uno de los lemas más importantes de los Estados Unidos es nosotros jamás negociamos con terroristas. Él inicia una narrativa y opino exactamente lo mismo. Esa narrativa va enfocada no para México. A él no le interesa México, pero sabe que muchos medios de comunicación van a tomar la noticia porque va incluso con esta narrativa que se ha estado impulsando desde los Estados Unidos ya hace varios meses y que es retomada por políticos de oposición en México y por muchos medios de comunicación. Y coincido perfectamente con lo que has señalado Gela, Pepe, Paco, incluso tú, en el sentido de hay una falta de manejo en comunicación social impresionante por parte del gobierno de México y por la presidencia de la República. Nosotros no hubiéramos conocido incluso lo que publicó en sus redes sociales Jeffrey Lichtman, si no es porque la presidenta hace una conferencia de prensa para darle contestación a lo que él señalaba. Segundo, esta demanda por daño moral en contra del gobierno de México, si bien es cierto, es como para dejar en claro que en México no se protege a presuntos delincuentes en el caso específico del general Salvador Cienfuegos, que hemos hablado ampliamente y que yo digo que hay muchos matices del personaje y que hay muchas cosas por las cuales se le tendría que investigar, pero por lo menos con lo que mandaron de Estados Unidos, me parece que no había ni para una amonestación pública, ¿no? Y el hecho de que él incluso sale a justificar porque es un reclamo legítimo del gobierno de México decir que no se está respetando este tratado de extradición que existe entre México y los Estados Unidos, derivado de que extraditaron a Ovidio Guzmán, fue detenido en territorio mexicano, es ciudadano mexicano y se tendría que cumplir con todo lo que especifica este tratado de extradición, diciendo que no lo hacen porque como ya lo hicieron en su momento, violaron todo este tratado con el general Cienfuegos, pues entonces que por eso trate de justificar al gobierno de los Estados Unidos. Pero la realidad es, y me parece que la narrativa de lo que él está haciendo es mucho más sencilla que en los demás casos en donde no ha conseguido absolver a sus clientes. ¿Por qué? Bien lo dijo Paco, Jeffrey Lichtman no es César de Castro. Y él sí sabe cómo se juega este juego, ¿no? Recordemos que a John Gotti Jr., ¿no? Porque es a su hijo al que él le tocó defender, lo absolvió de 4 casos y además de un pago de una multa de más de $25 millones. Sabe, conoce el terreno, sabe utilizar los medios, pero además hay que recordar que el acuerdo está sujeto a que dentro de 6 meses toda aquella información que haya dado Ovidio Guzmán pues va a ser verificada para ver cuáles son las investigaciones que se puedan llevar a cabo y las detenciones, porque en teoría él va a participar para dar información y poder desarticular o por lo menos mermar al grupo criminal terrorista internacional de acuerdo a las leyes norteamericanas, que es el Cártel de Sinaloa.
Y hay que recordar otro punto que es muy importante. Él se lleva a 17 familiares directos, entre ellos a su madre. Y yo, que hemos podido ver la diferencia que existe entre dos familias y ellos son considerados la casa chica, imagínate, ¿no? El concepto que se pueda tener y que es lo que yo decía. Una cosa es que te puedas criar como si fueran hermanos, pero cuando hay diferencias, obviamente te das cuenta la forma de pensar de ciertas familias, ¿no? Y aquí, yo que estoy viendo, ¿no? Todo lo que está sucediendo alrededor, me parece que de entrada la narrativa la va ganando Jeff Lichtman, porque incluso en el último tweet que él lanza, dice, y sabrán de mayor información que yo estaré dando por estos medios. ¿Qué significa? Yo no sé quién tuvo la mala fortuna de asesorar a la presidenta y decir que contestara un tuit que le estaba señalando. Yo lo decía porque me han preguntado en algunas entrevistas que qué va a pasar con esta, es una demanda civil que le es asesorada a la presidenta por medio de la Consejería Jurídica por daño moral, ¿no? Me parece, como bien lo dice Paco, lo dice Pepe, pues él sabe, en primer lugar, pues como es una demanda civil, no lo pueden detener. En segundo lugar, dirá, bueno, pues podrá haber una demanda civil en México que para que me notifiquen, pues obviamente aunque lo hagan por las instancias internacionales, pues simple y sencillamente pues, se llevarán rebeldía, porque pues a mí me da exactamente igual. Y a lo mejor terminarán con una sentencia a favor que la van a colgar, porque de todas maneras, para fines prácticos, los efectos legales pues no se van a poder llevar a cabo, pero él va a conseguir lo que quiere, que es decir, que hay un interés del gobierno de México para tratar de acallar a su cliente, porque su cliente en este momento está siendo utilizado como un arma geopolítica por parte del gobierno de los Estados Unidos en esta guerra comercial que tiene Donald Trump a nivel mundial y que ha utilizado como objetos, ¿no? Principales a Canadá, a la Unión Europea y a México, porque aparte él está utilizando este ambiente antimexicano que existe ahorita en los Estados Unidos y que ha sido generado por el mismo gobierno de Donald Trump. ¿Cuál es la intención? A lo mejor no decir que todos los mexicanos son malos, pero decir que el gobierno de México es el malo. Y ahí es donde me parece que alguien con un poco de sentido común, pues le asesora a la presidenta y le dice, señora presidenta, usted no se debe de enganchar con el abogado de un narcotraficante y usted no debe de contestar a los mensajes que él mande. Y me parece que de forma atinada la presidenta de México deja de lado y hace el comentario de que ella no tiene por qué estar interactuando con el abogado de un narcotraficante. Sí, pero me parece que en un primer hecho se enganchó. Entonces, si tú sumas todos estos hechos, pues obviamente la narrativa va en el mismo sentido de justificar por qué el gobierno de los Estados Unidos, y por eso lo vimos como si él fuera abogado de la Fiscalía de los Estados Unidos, justificando por qué llegaron a un acuerdo con un narcotraficante confeso que es considerado un terrorista internacional para dar información, que esa información, por supuesto, y no nos chupamos el dedo, no solamente va en contra de lo que es el trabajo, la ruta, la forma de llevar a cabo el tráfico de drogas del cártel de Sinaloa de forma ilegal hacia los Estados Unidos, sino también el primer punto que ya ganaron es, en México se dijo que no se producía fentanilo, él ya públicamente dijo que dentro de las drogas que él introducía de forma ilegal, estaban la heroína, la cocaína y en mayúsculas el fentanilo. Todo esto lo que hace, me parece que es alentar la narrativa que traen desde los Estados Unidos y entonces ahora Ovidio Guzmán no es necesario que diga nada. Con el simple hecho de que cualquier persona pueda utilizar la información, vemos a personajes como Simón Levy, como Anabel Hernández, que salen a decir que existe una lista, que van a ver, que van a ir por diferentes políticos, pero no muestran una sola prueba. Me parece que tiene que ver con estas narrativas que ellos han estado buscando y que en este momento desafortunadamente están ganando, por lo menos entre los medios de comunicación, porque en México no ha habido una estrategia de contención y me parece que desde Comunicación Social de Presidencia no han entendido cuál sería el mensaje que se tendría que llevar y por supuesto, mejores voces como la de Paco, como la de Pepe, como la tuya son escuchadas porque ustedes tienen por lo menos
una idea real de qué es lo que sucede, sobre todo tú, Vicente, que estás en los Estados Unidos, que vas a los eventos de la presidenta y que puedes convivir con la gente de forma directa. Entonces, me parece que todo este caldo de cultivo se está haciendo perfectamente bien como narrativa, de acuerdo a lo que Jeffrey Lichtman está buscando, en beneficio de su cliente para poder justificar cuando llega una sentencia de 10 años por la colaboración que él haya dado, la información que se haya dado y que en 5 años lo veamos libre, porque pues nadie puede negar que esos $80 millones que va a pagar como reparación del daño al gobierno de los Estados Unidos, pues son producto del crimen organizado y nadie podrá negar que los 5 o 10 millones de dólares que Jeffrey Lichtman va a cobrar en honorarios que seguramente viene también en el paquete del convenio, porque él no puede recibir dinero en efectivo, ¿no? Porque ya pasó con el Chapo Guzmán, hay que recordarlo, pues me parece que también viene del tráfico de drogas y del dolor del pueblo de México. Entonces, creo que este caldo de cultivo desafortunadamente ya pegó en un primer paso y fue contrario al gobierno de México. Ahora lo que se necesita es una buena estrategia de medios de comunicación, porque aquí estamos hablando única y exclusivamente de supuestos. No hay una sola prueba, pero ya vemos a ciertos voceros, ¿no? Como Levy, como Anabel Hernández y algunos otros que se han sumado por ahí, hablar de incoherencias que en este momento no hay un solo dato de prueba que pueda demostrar que lo que dicen es cierto. Me sorprende que haya expertos o que se hacen pasar como expertos como Edgardo Buscaglia, a quien tanto respeté por tanto tiempo, que retome lo que publica Simón Levy para decir que va a salir con Carmen Aristegui para hablar del tsunami de investigaciones judiciales del gobierno de Trump contra políticos de México por vínculos con la delincuencia organizada. Tsunami. Pues yo lo último que supe es que Marco Rubio dijo que no había tal lista de políticos que estaban investigando, pero bueno, antes de ir a la segunda vuelta, si me permiten, un minutito para recordarle a la gente que Toño Ruiz los espera con Toño Ruiz. Toño, se va a poner bueno el programa antes de la segunda vuelta.